Mi nombre es Elena. Este año he cumplido los 66. Solía pensar que con ver a mis hijos crecer sanos, esta vida ya no tendría nada que reprocharme. Pero entonces llegó un día en que comprendí que hay cosas que, por mucho que des, no siempre te serán devueltas. Si no fuera por tu pensión de 950 euros, madre, ni te necesitaríamos aquí. Eso me dijo Damián. Mi propio hijo. El mismo que una vez dormía sobre mi pecho, con unos dedos tan pequeños que parecían pétalos de flor. El mismo que lloraba si me alejaba unos pasos en el parque. El que, años atrás, gritaba, mamita, cuando se caía y se raspaba la rodilla. Esa noche, ni siquiera me miró a los ojos. Lo dijo de pie, al otro lado de la cocina, mientras revisaba su teléfono. Como si fuera una verdad objetiva. Un hecho sin emoción. Una ecuación matemática. Yo equivalía a un ingreso. Una cifra mensual que mantenía esa casa a flote. Nada más. Tenía una cuchara de madera en la mano. Estaba removiendo el arroz para que no se pegara. La carne ya estaba en el horno. Roberta, mi nuera, había dicho que quería patatas asadas, así que también preparé eso. Hacía calor en la cocina, me dolía la espalda y llevaba todo el día limpiando porque vendrían visitas. Pero aún así sonreí cuando Juana, mi nieta, entró corriendo para abrazarme. Ella era la única razón por la que seguía aguantando. Después de que Damián dijo aquello, nadie más habló. Roberta, desde el pasillo, sonrió apenas. No dijo nada, pero no hacía falta. Ella ya había ganado. Yo tampoco dije una sola palabra. Terminé de remover el arroz, apagué el fuego y, con las manos temblorosas, me quité el delantal. No sabía si sentía rabia, tristeza, o una mezcla letal de ambas. Fui al fregadero, abrí el grifo, me mojé la cara. Tenía que calmarme. No frente a ellos. No ahí. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la misma cama que había sido mía y de Salvador, mi difunto esposo, durante casi 40 años. La habitación que ahora apenas me pertenecía. Las paredes ya no eran mías, mis cosas reducidas a una cómoda y una caja debajo de la cama. El resto era para almacenaje. Mi vida, compactada. Miré al techo durante horas. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Y mientras escuchaba el leve zumbido del ventilador, solo una frase cruzaba mi mente. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Retroceder al principio no es fácil. A veces, una prefiere no remover lo que duele, pero ahora sé que es necesario. Hace 3 años, después de que Salvador muriera, la casa se volvió muy grande. Al principio, la soledad me parecía un eco amable, un susurro que me dejaba en paz, pero con los meses ese silencio se volvió un pozo. Por eso, cuando Damián me pidió ayuda, no lo dudé ni un segundo. Mamá, Roberta ha perdido el trabajo. Nos hemos retrasado con el alquiler y no sé qué hacer. Su voz al teléfono sonaba rota. Vengan a casa, le dije sin pensarlo. Aquí hay espacio. Llegaron una tarde de enero, con Juana de la mano y 3 maletas grandes. Yo había preparado la habitación de invitados, cambiado las sábanas, incluso comprado una lámpara nueva. Estaba feliz. Tenía a mi familia de vuelta. Juana me abrazó fuerte y me dijo al oído. Te he echado mucho de menos, Abu. Pensé que todo saldría bien. De verdad lo pensé. Al principio, intenté no darle importancia. Me decía a mí misma que eran cosas mías. Cosas de una mujer mayor que se había acostumbrado demasiado al silencio. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar pequeños detalles. Roberta, por ejemplo.
Nunca me miraba directamente a los ojos. Siempre estaba ocupada, molesta por algo. Si yo entraba en el salón, ella cogía el teléfono. Si le preguntaba qué tal el día, respondía con un simple «bien» mientras ordenaba papeles que no parecían importantes. Al principio, lo atribuía al estrés. A la presión de estar desempleada, a la adaptación a una casa que no era la suya. Me decía, paciencia, Elena. Necesitan tiempo. Pero luego comenzaron los comentarios. Esas frases dichas en voz baja, casi susurros, que una no debería oír pero que el corazón siempre escucha. Una tarde, desde la cocina, oí como le decía a Damián, tu madre no respeta los espacios. Siempre está ahí, como si la casa fuera solo suya. Me quedé quieta, con un paño de cocina en la mano. Y sí, la casa era mía. Legalmente. Completamente documentada a mi nombre, la casa que Salvador y yo habíamos levantado con el trabajo de toda una vida. Pero no dije nada. No quería causar un conflicto. ¿Para qué? La paz en la familia, me repetía, era lo más importante. Poco a poco, la casa fue cambiando. El jarrón de mi madre, el que siempre estaba en la entrada, fue a parar a un rincón del trastero. En su lugar, pusieron un cuadro moderno, de esos que no dicen nada. Mis libros, los que ocupaban la estantería principal, fueron sustituidos por adornos que compraba Roberta por internet. Yo seguía con mi rutina. Cocinaba, limpiaba, pagaba las facturas. Mi pensión, aunque modesta, esos 950 euros, cubría la luz, el gas y buena parte del mercado. Damián había conseguido un trabajo, pero no era estable. Roberta aún no trabajaba, aunque cada mes estrenaba ropa nueva. Yo no preguntaba. No era mi asunto. Y sin embargo, comencé a notar que yo sobraba. O al menos, eso me hacían sentir. Una noche, Roberta me pidió que no me sentara a cenar con ellos. Elena, no te lo tomes a mal, dijo, sin mirarme, pero Damián y yo necesitamos hablar de nuestras cosas. Cosas de pareja. Asentí en silencio. Me retiré a mi cuarto con un vaso de leche y una magdalena. Me dolió. Me dolió profundamente, como una astilla clavada bajo la uña. Pero lo entendí. O quise entenderlo. Al día siguiente, mi silla no estaba en la mesa del comedor. La habían quitado. Simplemente. Ya no había un sitio para mí. Me volví invisible. Pero seguí haciendo el desayuno, las compras, llevando a Juana a la escuela cuando Roberta tenía migraña o estaba, según decía, muy ocupada. Me volví una sombra que sostenía la rutina de todos sin que nadie lo reconociera. Una presencia silenciosa que garantizaba que el café estuviera caliente por la mañana y la cena lista por la noche. Solo Juana parecía verme. A veces, mientras yo doblaba la ropa, se sentaba a mi lado y me contaba cosas del colegio. Me enseñaba sus dibujos. Me daba abrazos que me sabían a vida. Era mi pequeño ancla en una casa que, cada día, sentía un poco menos mía. Aún así, seguía pensando que era una mala racha. Que las cosas mejorarían. Que el amor de una madre todo lo puede. Qué equivocada estaba. La convivencia, como un buen guiso, debería mejorar con el tiempo, ¿verdad? Con cada ingrediente, cada pequeño ajuste, debería adquirir más sabor, más cuerpo. Pero nuestra casa, mi casa, se estaba volviendo amarga. Se estaba deshaciendo. Una mañana, después de un desayuno silencioso en el que solo Juana me dedicaba miradas furtivas, Damián se acercó a mí. Me lo pidió con esa voz suave que usaba cuando quería algo importante. Mamá, dijo, con Roberta observando desde la puerta del salón, sin decir una palabra, hemos estado pensando.
Sería más práctico para todos si la casa estuviera a mi nombre. En caso de emergencia, ¿sabes? Las cosas deben estar en orden. Luego añadió, bajando un poco la voz, pero lo suficiente para que Roberta asintiera levemente, y así aseguramos el futuro de Juana, ¿no crees? Lo miré largo rato. Sus ojos eran los de Salvador, pero la mirada era otra. Una mezcla de súplica y algo que no supe descifrar. ¿Presión? ¿Miedo? No lo sé. Pero la mención de Juana me tocó el alma. Pensé en mi nieta, en su futuro, en cómo podría ayudarles a tener una vida más estable. La casa era mía, sí, pero ellos eran mi familia. Mi sangre. Está bien, hijo, le dije. Fui al notario. Firmé. Entregué los papeles. Confié. Nunca pensé que me lo cobrarían. Nunca. Así, un mes después, mi habitación fue reducida. Mi baño privado, ese pequeño refugio que compartía solo con Salvador, ahora era compartido por todos. Mi independencia, borrada. Mi cómoda, la única que me quedaba, apenas cabía. Mis cosas se compactaron aún más, metidas en esa caja debajo de la cama. El resto era para guardar trastos viejos, recuerdos de otros. Me convertí en una figura de fondo. Ya nadie me preguntaba cómo estaba, nadie me escuchaba. Excepto Juana. Ella seguía siendo mi luz. Cada noche, se metía en mi cama, aunque Roberta se molestara. Me contaba lo que aprendía en la escuela, me dibujaba flores, me decía que me quería mucho. Era la única razón por la que yo no empacaba mis cosas y me iba. Aunque ya no tenía dónde ir. Lo había dado todo. La tensión en casa crecía. Roberta, cada vez más audaz, más directa en sus desprecios. Damián, más ausente, más encerrado en sí mismo. Una tarde, al regresar de hacer unas compras, encontré mis cosas apiladas en el salón. Ropa, libros, una caja con fotografías antiguas, mi costurero. Todo fuera de mi habitación. Me quedé sin aliento. ¿Qué es esto, Roberta?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Ella, con los brazos cruzados, respondió sin inmutarse, necesitamos espacio. Vamos a remodelar y convertir esa habitación en oficina. Te hemos preparado un rincón en el lavadero. Hay una colchoneta. No fue la humillación lo que me cortó el aliento. Fue la frialdad. El vacío en sus ojos. ¿Y Damián está de acuerdo? Él firmó los papeles, ¿recuerdas? La casa ya no es tuya. No respondí. Me acerqué, tomé una de mis fotos, una en la que aparecía yo con Salvador y Damián de pequeño. La abracé contra el pecho. Subí las escaleras lentamente. Me quedé un rato en el marco de la puerta de mi antiguo cuarto, que ya no era mío. Luego, me dirigí al lavadero. El lavadero olía a humedad y a detergente viejo. Había una colchoneta fina en el suelo. Me acosté. Pero esa noche, no pude dormir. Lo que no me dejaba conciliar el sueño no era el ruido de la casa, que se amplificaba entre las paredes de cemento. Era el recuerdo. No de lo que había pasado esa noche, sino de todo lo que había permitido antes. Cada cena cocinada con esmero, cada vez que cuidé de Juana enferma, cada noche en que me levanté sin hacer ruido. Cada palabra cortante que acepté sin replicar. ¿Cuándo exactamente me convertí en una presencia invisible en mi propia familia? Con el amanecer, una claridad me golpeó como un rayo de sol. Fui a la cocina. Todos dormían. Miré la olla de arroz, aún tibia. Luego tomé mi libreta vieja, la que usaba para anotar las recetas, y escribí una sola frase,
con una letra que temblaba pero firme en su convicción. Merezco más que esto. Al día siguiente, me levanté temprano. Hice café, me peiné. Me puse el vestido azul que Salvador siempre decía que me hacía ver como un cielo de verano. Y salí. Sin decir a dónde iba. Sin pedir permiso. No fue con maleta. Fue con propósito. No caminé mucho. No tenía un destino claro, pero mis pies sabían a dónde ir. A veces, el cuerpo se adelanta a la conciencia. Crucé 2 calles, pasé por una panadería que aún olía a masa recién horneada y llegué frente a un local que no visitaba hacía años. Una cafetería modesta con plantas colgantes en la entrada y sillas de hierro forjado. Un cartel de madera decía, El Rincón de Francisca. Dudé un segundo. Pero, entré. Ella estaba allí, sentada detrás del mostrador, hojeando una revista. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y unas gafas colgadas en la punta de la nariz. Me miró y, por un instante, frunció el ceño, como si no me reconociera. Luego, sus ojos se abrieron. Elena, exclamó, con una sonrisa que me devolvió un pedazo de juventud. Madre mía, qué sorpresa. No supe qué decirle. Me temblaban las manos. Francisca fue mi amiga del alma en la juventud. Éramos inseparables hasta que la vida nos llevó por caminos distintos. Ella eligió viajar, estudiar en el extranjero, casarse con un chileno al que luego dejó. Yo me quedé en el barrio, me casé con Salvador, crié a Damián, fui ama de casa toda la vida. Ella vivió 1000 cosas. Yo viví en un círculo. Aún así, en ese instante, sentí que el tiempo no importaba. Nos abrazamos como si nos hubiéramos visto ayer. ¿Qué haces por aquí?, me preguntó, sirviéndome café sin siquiera ofrecérmelo, como si supiera que lo necesitaba. No lo sé, respondí sincera. Solo necesitaba salir de mi casa. Entonces, estás en el lugar correcto, dijo, señalando una mesa junto a la ventana. Aquí nadie corre. Nadie exige. Y siempre hay café caliente. Nos sentamos. Le conté a trozos lo que había pasado. No todo, no aún, pero sí lo suficiente para que entendiera que algo dentro de mí se había roto. Francisca me escuchó sin interrumpir. Solo una vez frunció el ceño, cuando mencioné la frase de Damián. Luego se quedó en silencio unos segundos. ¿Sabes qué?, dijo al fin, mirándome fijamente. Tú siempre fuiste más fuerte de lo que creías, Elena. Mucho más. Sonreí, incrédula. No lo pareces, continuó, porque te enseñaron a callar, a sacrificarte, a no pedir nada. Pero eso no es fuerza, Elena, eso es sumisión. Y tú puedes salir de ahí. No respondí, pero esas palabras se quedaron clavadas como semillas. Queridos oyentes, sé que esta historia de Elena, de ver su vida y su hogar desmoronarse, toca fibras sensibles en muchos de nosotros. Si cuyuve con Elena Y, aigiupeto y bin lunes uno vendí, para saber que aún hay compañeros de viaje en este recorrido. Su presencia es el mayor aliento para que yo siga contando la parte final de esta historia. Sus experiencias son valiosas y pueden iluminar el camino de otros. Volví a casa antes del mediodía. Roberta me miró al entrar desde el sofá, con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas?, preguntó, casi exigiendo. Dando un paseo sin avisar. Damián estuvo preocupado. Mentira. Él ni siquiera notó mi ausencia. Estaba en su estudio, como casi siempre. Pero no dije nada. Subí a mi cuarto, que ya no era mío, sino mi rincón en el lavadero, cerré la puerta y me recosté sobre la colchoneta. Juana entró poco después. Abu, ¿estás bien?
Sí, mi amor, solo un poco cansada. Ella se acurrucó a mi lado. Su calor era un bálsamo. Me contó sobre un dibujo que había hecho en clase, de una mujer con capa que volaba sobre una ciudad. Es una heroína, me dijo. La he llamado Helena Azul. ¿Por mí? Claro. Tú eres mi heroína. No lloré, pero me costó tragar saliva. Esa noche, mientras todos dormían, escribí en mi libreta otra frase, justo debajo de la primera: no necesito permiso para empezar de nuevo. Los días siguientes fueron distintos. Yo era la misma, sí, pero algo había cambiado dentro de mí. Una pequeña chispa. Ya no respondía de inmediato cuando Roberta exigía algo. No era rebeldía, no. Era otra cosa. Dignidad. Ya no me apresuraba a servir la mesa ni a lavar los platos apenas terminaban de cenar. A veces, me quedaba sentada un rato más, con una taza de manzanilla. Nadie lo notó al principio. Eran pequeños actos de resistencia que solo yo conocía. Pero me hacían sentir un poco más dueña de mí misma. Un jueves por la tarde, volví a la cafetería. Francisca me esperaba con una bandeja de bizcochos caseros y 2 cafés. Nos sentamos en la terraza, bajo un toldo que protegía del sol suave de la tarde. Me habló de sus viajes, de cómo decidió abrir el local después de divorciarse. Lo hizo con sus ahorros y una pequeña herencia. Me mostró fotos antiguas. Reímos mucho. Me sentí viva. Recordé quién había sido antes de que la vida me moldeara en este papel de madre abnegada. ¿Por qué no vienes más seguido?, me dijo, con esa mirada que lo ve todo. Incluso podrías ayudarme con algunas recetas. Sé que cocinas de maravilla. ¿Trabajar aquí? ¿Trabajar? La palabra me sonó extraña, casi prohibida. No había trabajado fuera de casa desde que nació Damián. No lo veo como trabajo, Helena, aclaró Francisca, como si me leyera el pensamiento. Lo veo como recuperar el control. Como tener un lugar. Un propósito que sea solo tuyo. Volví a casa con una mezcla extraña de entusiasmo y miedo. Esa noche, mientras cenábamos, lo mencioné casualmente. Hoy estuve en la cafetería de una amiga, dije, intentando que mi voz sonara lo más natural posible. Me ha ofrecido ayudarla con la cocina. Damián no levantó la vista de su plato. Roberta sí. Me miró como si hubiera dicho una barbaridad. ¿Trabajar a tu edad?, inquirió, con un tono que mezclaba desprecio y asombro. Sí. ¿Por qué no? Sentí una pequeña punzada de valentía. ¿Por qué no necesitas hacerlo? Ya tienes tu pensión de 950 euros. Además, ¿quién cuidará de Juana cuando no estemos? Juana, que estaba sentada a mi lado, se encogió un poco. Juana tiene 12 años, le respondí, mi voz un poco más firme de lo que esperaba. Puede ir al colegio sola. Y yo necesito algo para mí. El silencio se apoderó de la mesa. Damián seguía sin mirar. Roberta entrecerró los ojos. Nadie me apoyó, pero tampoco me lo prohibieron. Era un silencio denso. Un silencio de desconcierto. Así que volví a la cafetería. Los primeros días me sentía torpe, lenta, fuera de lugar. Las máquinas de café me parecían monstruos complicados. Pero Francisca me animaba. Me enseñó a usar la caja, a preparar el café con la máquina nueva, a organizar las vitrinas de cristal donde exhibíamos los bizcochos. Incluso me dejó decorar un rincón con objetos antiguos que yo tenía guardados en casa, en esa caja. Un pequeño reloj de péndulo de mi abuela, un juego de tazas heredado de mi madre, un florero con margaritas secas. Era mi trozo de vida.
Empezaron a llegar clientes curiosos por ese espacio nostálgico. Yo los atendía con una sonrisa. Me sentía útil. Visible. Valiosa. Un día, conocí a Omar. Entró con paso lento, bastón en mano y una sonrisa educada. Pidió un té con miel y se sentó a leer el periódico en la mesa del rincón. Volvía cada jueves. A veces hablábamos de libros, otras de política, de los viejos tiempos. Me dijo que era abogado retirado. Inteligente, amable, siempre bien vestido. Le gustaba escuchar más que hablar. Me hacía sentir respetada. Su mirada era serena, inquisitiva. Una tarde, mientras cerrábamos, Francisca me miró con picardía. Creo que a Omar le gustas, Elena. Reí nerviosa. ¿Qué dices, Francisca? No seas ridícula. ¿A estas alturas? ¿Por qué no?, respondió mi amiga, sin dejar de limpiar la barra. Eres una mujer hermosa, Elena. Has vivido, has amado. ¿Por qué no podrías volver a hacerlo? No supe qué responder. No estaba lista para pensar en eso. Pero fue agradable escucharlo. Fue un pequeño bálsamo. Unos días después, Francisca me habló de nuevo de Omar. Sabes, me dijo mientras preparábamos la vitrina de pasteles, Omar no solo es un caballero. Es un abogado brillante. Retirado, sí, pero sigue haciendo algunas asesorías. Sin cobrar, por pura justicia. ¿Por qué no hablas con él? Le he comentado un poco tu situación, por encima, claro. Sentí un nudo en el estómago. ¿Llevar esto a ese nivel? ¿Un abogado? Pero la idea, una pequeña semilla, ya estaba plantada. Era el principio de un camino que no había imaginado. Más tarde, cuando Omar vino por su té semanal, me senté con él. Con calma, como se quita la tierra de una planta para ver sus raíces, le conté mi historia. Cómo había cedido la casa. Cómo me habían tratado. Le mostré mi libreta, mis escritos. Él me escuchó atentamente, sin interrumpir. Lo primero que debes saber, Elena, me dijo, con esa voz tranquila que inspiraba confianza, es que, aunque haya cedido la propiedad de la casa, si puede probar que lo hizo bajo presión o sin comprender completamente las consecuencias, podríamos iniciar una demanda de nulidad por vicio de consentimiento. Hizo una pausa. Además, hay jurisprudencia en la que se reconocen los derechos de adultos mayores en contextos de vulnerabilidad familiar. Lo miré con incredulidad. ¿Y eso qué significa, en cristiano, Omar? Significa que si podemos demostrar que sufrió manipulación o abuso emocional, podría recuperar su parte o al menos asegurar un espacio digno en esa casa. O una compensación. ¿Y cómo se demuestra algo así? Con testigos. Con su libreta, por ejemplo. Si lleva un registro de lo ocurrido, eso puede ayudar. Y si Juana está de su lado, también. Sentí un escalofrío. ¿Juana? No quería meter a mi nieta en esto, pero sabía que ella ya estaba dentro. Solo por el hecho de quererme. Le agradecí a Omar y le prometí que lo pensaría. No era fácil. Pero había una puerta. Y ya no me daba tanto miedo mirarla. La semilla de la dignidad que Francisca había plantado en mí empezó a crecer. No era un roble fuerte aún, pero sí un pequeño brote que se negaba a ser pisoteado. Los días siguientes fueron distintos. Yo seguía mi rutina en casa, pero mis silencios eran otros, mis miradas más firmes. Una tarde de viernes, al regresar a casa después de ayudar a Francisca en la cafetería, la encontré. Mis cosas. Mis pertenencias. Apiladas sin ningún cuidado en el salón.
Mi ropa doblada de cualquier manera, mis pocos libros desparramados, una caja con fotografías antiguas de mi boda, de Damián de pequeño, mi costurero, el costurero que Salvador me había regalado, el que más valor sentimental tenía para mí. Todo fuera de mi habitación. Me quedé sin aliento. ¿Qué es esto, Roberta?, pregunté. Mi voz apenas un susurro, rasposa. Ella, con los brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, respondió sin inmutarse, como si hablara del tiempo. Necesitamos espacio. Vamos a remodelar y convertir esa habitación en una oficina. Te hemos preparado un rincón en el lavadero. Hay una colchoneta. No fue la humillación lo que me dejó sin aliento. Fue la frialdad. El vacío. La ausencia de cualquier atisbo de humanidad en su mirada. ¿Y Damián? ¿Damián está de acuerdo con esto? Él firmó los papeles, ¿recuerdas?, dijo Roberta, levantando una ceja. Su tono era de burla. La casa ya no es tuya. No respondí. Me acerqué a la pila de mis cosas. Tomé una de las fotografías, la que me mostraba con Salvador y Damián de bebé. La abracé contra el pecho, como si al hacerlo pudiera proteger esos recuerdos. Luego, subí las escaleras. No a mi habitación, sino al lavadero. Había una colchoneta fina en el suelo de baldosas frías. Olía a humedad y a detergente viejo. Esa noche no dormí casi nada. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Cada ruido de la casa se amplificaba entre las paredes de cemento, convirtiéndose en un eco de mi propia soledad. Pero más que eso, lo que no me dejaba dormir era el recuerdo. No de lo que había pasado esa noche, sino de todo lo que había permitido antes. Pensé en los años que cociné cada cena con esmero, en las veces que cuidé de Juana cuando estaba enferma, en las noches que me levanté sin hacer ruido para no molestar. En cada vez que acepté una palabra cortante sin replicar. ¿Cuándo exactamente me convertí en una presencia invisible en mi propia familia? Con las primeras luces del alba, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris esperanzador, me levanté. Tomé mi libreta vieja, la de las recetas, la que Omar me había sugerido. Y con la poca luz que entraba por la pequeña ventana, escribí una última frase. Las letras temblaron un poco, pero el mensaje era claro. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Por la mañana, me duché temprano y me vestí como siempre, con mi blusa favorita y un pañuelo bordado que mi madre me había regalado años atrás. Roberta ni siquiera me miró cuando salí de casa. Damián se encerró en su estudio, alegando una videollamada urgente. No desayuné. No tenía hambre. Caminé hasta la cafetería, sintiendo un peso en el pecho que no lograba aflojar. Pero en cuanto abrí la puerta de El Rincón de Francisca y escuché la campanita, algo en mí se acomodó. Francisca notó de inmediato mi expresión. ¿Qué pasó ahora, Elena? Me echaron de mi cuarto, le dije, la voz quebrada. Estoy durmiendo en el lavadero. Ella dejó de limpiar la cafetera y me miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que había escuchado bien. ¿Cómo que te echaron? ¿Qué necesitan espacio? Van a convertir mi habitación en una oficina. Francisca se quitó el delantal con un movimiento seco y se acercó a mí. No puedes seguir permitiendo esto, Elena. Esto no es normal, ni justo, ni humano. Es su casa, Francisca. Legalmente ya no tengo derecho a nada. Tal vez, me respondió, tomando mi mano. Pero moralmente, ellos no tienen derecho a tratarte así. Hay formas de defenderte. Conozco a alguien que podría ayudarte. Es abogado. Muy bueno. Ya lo conoces. ¿Omar? Sí.
A veces hace asesorías, aunque está retirado. No cobra, lo hace porque cree en la justicia. No sé, Francisca. No quiero llevar esto a ese nivel. La idea de un juicio, me parecía monstruosa. ¿Y qué nivel crees que es este, Elena? ¿Dormir entre trapos y baldes, ver tus cosas apiladas como si fueras basura? ¿Que tu hijo te vea como un número de cuenta? Me quedé sin palabras. Ella tenía razón. Cada día que pasaba, yo misma me convencía de que merecía lo mínimo, que debía agradecer por un techo y un plato de comida, aunque todo viniera cargado de desprecio. Pero esa no era la vida que yo quería. Omar pasó por la tarde. Francisca le había contado todo por teléfono, y él, con esa serenidad que parecía inquebrantable, se sentó conmigo, libreta en mano. Lo primero que debes saber, Elena, me dijo, es que, aunque hayas cedido la propiedad de la casa, si puedes probar que lo hiciste bajo presión o sin comprender completamente las consecuencias, podríamos iniciar una demanda de nulidad por vicio de consentimiento. Además, hay jurisprudencia en la que se reconocen los derechos de adultos mayores en contextos de vulnerabilidad familiar. Lo miré con incredulidad. ¿Y cómo se demuestra algo así? Con testigos, con tu libreta, por ejemplo. Si llevas un registro de lo ocurrido, eso puede ayudar. Y si Juana está de tu lado, también. Sentí un nudo en el estómago. No quería meter a mi nieta en esto, pero sabía que ella ya estaba dentro. Solo por el hecho. Le agradecí a Omar y le prometí que lo pensaría. No quería meter a mi nieta en esto, pero sabía que ella ya estaba dentro. Solo por el hecho de quererme. Esa noche regresé a casa decidida a hablar con Damián. Esperé a que Roberta se encerrara en la habitación y lo encontré en la cocina sirviéndose un vaso de agua. Necesito hablar contigo, le dije, y la voz me sonó más firme de lo que esperaba. ¿Ahora? No, mamá, estoy cansado. Él ni siquiera me miró. No, Damián. Ahora. Porque si no hablo, me voy a enfermar. Damián se giró y me miró como si no me reconociera. ¿Qué pasa? Me duele todo lo que está ocurriendo. Me duele haber dejado mi casa, mis recuerdos, todo lo que construí por vosotros, y ahora duermo en un rincón como si fuera una intrusa. Me duele la frase que dijiste. Que yo solo valgo por mi pensión. No es así, masculló, evitando mi mirada. Sí lo es. Y lo sabes. No pedí nada a cambio. Solo quería estar cerca, ser útil, cuidar a Juana. Pero vosotros me sacasteis de mi habitación como si no importara. Como si fuera un mueble viejo. Damián apretó la mandíbula. No dijo nada. Después de un momento, se fue sin responder. Su silencio era un muro más. Los días siguientes transcurrieron en una calma forzada. En casa, se respiraba una tensión que cortaba el aire. Roberta seguía caminando por la casa como si flotara en su propio mundo, organizando cosas, dando órdenes sutiles a Juana, ignorándome por completo. Damián evitaba cruzar miradas conmigo. Solo Juana se mantenía cerca, sentándose a mi lado cada noche con sus libros o simplemente en silencio, sosteniéndome la mano. Yo, por mi parte, seguía anotando todo en mi libreta. Cada gesto, cada palabra, cada puerta abierta a propósito para que el ruido me llegara al lavadero donde dormía. Cada ofensa se transformaba en prueba. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, escuché que el timbre sonaba con insistencia. Fui a abrir. Era un oficial del juzgado. Damián bajó al escuchar las voces y se quedó inmóvil cuando vio al hombre con el sobre en la mano. ¿Damián Cortés?, preguntó el oficial, con voz grave y formal. Sí. Notificación judicial. Tiene un plazo para responder.
Le entregó el sobre, hizo que firmara un recibo y se marchó. El silencio que quedó fue como una grieta en medio de la casa. Roberta bajó de inmediato y, al ver el sobre en manos de Damián, se lo arrancó con violencia. «¿Qué es esto?», gritó. Damián leyó en voz baja. Sus labios se apretaron. «Es de mamá. Nos ha demandado». Roberta me miró como si le acabara de escupir en la cara. «¿Qué clase de bajeza es esta? ¿Demandarnos a nosotros?». Su voz era puro veneno. «Una defensa», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no voy a quedarme callada». Ella soltó una carcajada de desprecio. «¿Y qué piensas lograr? ¿Quitarnos la casa?». «No. Solo recuperar mi derecho a vivir con dignidad. A no ser invisible. A no ser tratada como un mueble viejo». «Esto es una traición», gritó Damián de pronto, mirándome con una mezcla de sorpresa y rabia. «Después de todo lo que hicimos por ti». «¿Qué hicisteis por mí?», le respondí, mi voz ahora más alta, sin temor. «Quitarme mi habitación, convertirme en una carga, usar mi pensión de 950 euros como si fuera vuestra». «¿Eso es lo que hicisteis?». Juana apareció detrás, sin que nadie la notara. Había escuchado todo. Se acercó lentamente y se puso a mi lado, aferrándose a mi brazo. «Yo la apoyo, papá», dijo Juana, su voz pequeña pero firme. Damián la miró sorprendido. «¿Qué estás diciendo, Juana? La Abu no se merece esto. Yo he visto cómo la tratan. No es justo». Roberta soltó una carcajada incrédula. «Perfecto. Ahora la niña también se pone en contra». Su voz era chillona, desquiciada. Me miró a mí y a Juana, y en un arrebato de furia, levantó la mano y le dio una bofetada a Juana. La niña soltó un quejido. Corrí hacia mi nieta, la abracé y la cubrí con mi cuerpo, como si aún fuera una niña indefensa. Roberta me gritó que no me metiera, que no era asunto mío. Damián bajó tarde. Cuando llegó, Juana ya se había encerrado en su habitación y yo tenía una mano temblorosa sobre mi pecho. Él no dijo nada, ni una palabra, ni un reproche, ni un consuelo. Solo miró a Roberta como quien mira un incendio, sabiendo que ya ha quemado todo. Mi hijo me miró largo rato. No había odio en sus ojos. Había algo peor. Vergüenza. «¿Esto era necesario?», preguntó, su voz apenas un hilo. «Sí», le respondí con calma. «Porque lo intenté todo antes. Hablé, aguanté, me hice pequeña. Pero vosotros no cambiasteis. Y yo ya no quiero desaparecer». Damián no dijo más. Esa noche, la casa estuvo más callada que nunca, como si algo se hubiera roto y todos supiéramos que ya no podría repararse. Los días siguientes fueron de tensión constante. Roberta se comportaba como una extraña. Me rozaba los hombros con fuerza cuando pasaba por mi lado. Dejaba puertas abiertas para que el ruido llegara al lavadero donde dormía. Cambió los horarios de la comida. A veces no me servían nada. Pero ya no me afectaba igual. Sabía que eso también debía anotarlo, documentarlo. Cada ofensa se transformaba en prueba. Omar me acompañó a las primeras audiencias. Escuchar mi historia frente a desconocidos fue humillante y liberador al mismo tiempo. Conté todo. Cómo cedí la casa por amor, cómo me relegaron, cómo fui perdiendo poco a poco mi lugar. Juana, con una valentía que me desarmó, escribió una carta que fue presentada al juez. Sus palabras eran tan puras, tan honestas, que hasta el secretario judicial tuvo que apartar la vista al leerlas. «Mi abuela siempre ha estado para mí», escribió. «Ella me cuidó cuando nadie más podía.
Yo vi cuando la dejaron afuera, cuando ya no le hablaban, cuando fingían que no existía. No entiendo por qué alguien puede tratar así a la persona que nos dio todo. Omar me leyó el fragmento con voz pausada. Fue entonces cuando entendí que mi nieta tenía más coraje que muchos adultos. Yo le sonreí desde el estrado. Ella, sentada en el banco del fondo con Francisca, me devolvió la mirada con ojos brillantes. Cuando llegó el turno de Damián, no intentó justificarse. Pidió disculpas. No excusas. Disculpas. Reconoció su silencio, su abandono emocional, su complicidad por omisión. Mi madre no merece vivir así. Yo fallé como hijo, lo reconozco. El juez lo miró con gravedad. ¿Está dispuesto a corregir eso? Damián asintió, su rostro pálido. El juez se tomó un momento, y luego dictó su decisión. Debía restituirme una habitación privada, acceso libre a los espacios comunes, respeto pleno a mi autonomía y devolverme parte del control sobre mis ingresos, sobre mi pensión de 950 euros. También se estableció una advertencia formal para Roberta, quien debía abstenerse de realizar cualquier acción hostil contra mí o podría ser denunciada penalmente. Salí del juzgado en silencio. Omar me acompañó hasta la salida. Francisca y Juana nos esperaban fuera. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí que todos mis huesos se alineaban otra vez. ¿Ganaste, Abu?, susurró. No, hija, le respondí, acariciando su cabello. Solo recuperé lo que nunca debí perder. Esa noche volví a casa con la cabeza alta. Damián me recibió en la puerta. Me ofreció una taza de té, algo que no había hecho en años. No hablaba mucho, pero sus gestos eran otros. Roberta no estaba. Según él, se había ido a casa de su madre, indignada por el fallo judicial. No sabía si volvería, ni me importaba. Dormí en la habitación que una vez fue mía, mi propio espacio. Estaba limpia, ordenada, con mis cosas de nuevo en su lugar. No había mucho, apenas una cómoda con mis prendas y la caja de mis recuerdos. Pero era mío. Encendí una pequeña vela que había guardado, recé en silencio por Salvador, por Juana, por mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin miedo. Las semanas posteriores al juicio, la casa pareció respirar de forma diferente. El aire ya no estaba tan cargado de tensión, de palabras no dichas, de miradas esquivas. Y aunque no podía decir que la calma era completa, al menos la guerra abierta parecía haber cesado. Roberta no volvió de inmediato. Damián me dijo que se había tomado un tiempo para pensar, aunque yo sospechaba que su verdadero objetivo era presionarlo emocionalmente. Yo no comentaba nada. Mi papel ya no era el de mediadora, ni el de víctima silenciada. Era el de una mujer que había decidido no permitir más abusos, sin importar de quién vinieran. Damián, por su parte, comenzó a mostrar pequeñas señales de arrepentimiento. Me preguntaba si necesitaba algo cuando salía, si quería acompañarlo a hacer las compras. Incluso cocinó un par de veces, algo que jamás había hecho antes. Yo aceptaba con cautela. No era rencor lo que me hacía mantener distancia. Era el deseo de no confundir amabilidad con redención. Años de abandono no se borraban con un par de gestos amables. Tenía que protegerme. Juana, por su parte, estaba cada vez más cerca. Me ayudaba a organizar mis cosas. Pasaba las tardes conmigo, hablando de todo y de nada. Me pedía que le contara historias de cuando su padre era niño. Y yo, al relatarle los recuerdos buenos, también iba reconstruyendo las partes rotas de mi propio pasado. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, me dijo algo que me quedó resonando. Yo pensaba que los adultos ya no podían cambiar, me dijo Juana, mirándome con esa profundidad que a veces tienen los niños.
Que si alguien era egoísta o cruel se quedaba así para siempre. Pero tú cambiaste, Abu. Te volviste más fuerte. Sonreí. Quizá no cambié, mi amor. Quizá solo volví a ser quien fui. Antes de dejarme apagar. Entonces, yo también puedo cambiar, ¿no? Le tomé la mano. Su mirada tenía una claridad que no le había visto nunca. Era la mirada de una niña que comenzaba a entender las complejidades del mundo. Le dije que sí, que todos podíamos cambiar, pero que primero había que tener valor. Ella ya lo tenía. Una semana después, Roberta volvió. Entró a la casa sin saludar, con los labios apretados y la mirada baja. Damián la abrazó como si nada hubiera pasado. Yo no dije una palabra. Ella pasó por mi lado como si yo fuera invisible. En su mente, aún se resistía a la idea de que yo había ganado algo. Estaba convencida de que su poder era intocable, pero ahora todo había cambiado. Cada vez que intentaba imponer algo, Damián la detenía. No con fuerza, pero sí con una firmeza que antes no tenía. Le decía que las cosas habían cambiado, que debía respetar los límites que la ley y la convivencia habían establecido. Roberta lo miraba con desprecio, pero se guardaba las palabras. Sabía que cualquier paso en falso podía volverse contra ella. La tensión regresó a la casa, aunque de forma más soterrada. Roberta ya no gritaba ni me enfrentaba directamente, pero dejaba pequeñas provocaciones. Platos sucios a propósito cuando sabía que yo los necesitaba, cambios de canal abruptos cuando miraba algo en la televisión, cuchicheos en el teléfono en los que yo era claramente el tema. Yo anotaba todo como me había enseñado Omar, pero no con el fin de denunciar, sino como un ejercicio de claridad. Tener un registro me ayudaba a no caer en la duda, en esa trampa emocional que me había atrapado tantas veces en el pasado. Una noche escuché una discusión fuerte entre ellos. Roberta le gritaba a Damián que él ya no era el mismo, que estaba dejando que una vieja amargada le manipulara la vida. Él le respondió con una frase que jamás pensé oírle decir. No me manipula, Roberta, dijo Damián, su voz firme. Me recuerda quién soy. Después de eso, hubo un silencio largo. Luego, pasos firmes y una puerta que se cerró con violencia. Al día siguiente, Roberta había vuelto a marcharse. Yo observaba todo sin intervenir. Era como si ahora el conflicto ya no me perteneciera. Era entre ellos. Yo estaba al margen. Y ese margen era libertad. Omar me llamó para saber cómo estaba. Le conté que la situación en casa era tensa, sí, pero soportable. Me preguntó si había pensado en mudarme. Le dije que sí, muchas veces, pero que aún no había encontrado el lugar adecuado. Se ofreció a ayudarme a buscar. Me dijo que conocía un par de complejos de apartamentos para mayores que no eran asilos. Eran comunidades activas, con talleres, actividades y, sobre todo, independencia. La sola idea me asustó al principio. Un paso más lejos. Pero luego empecé a pensar que tal vez merecía tener un espacio donde no tuviera que estar midiendo cada palabra, cada paso. Un lugar donde la pensión de 950 € fuera solo mía. Un lugar donde pudiera ser simplemente Elena. Esa noche, Juana me escuchó hablar por teléfono y me preguntó, ¿te vas a ir, Abu? No lo sé todavía, mi amor. ¿Qué piensas tú? Ella me abrazó con sus pequeños brazos. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron. Pienso que deberías hacer lo que te haga feliz. Pero si te vas, yo quiero ir a visitarte todos los fines de semana. La abracé fuerte. Me conmovía su madurez, su lealtad. Era el reflejo de todo lo que yo había intentado sembrar en esta familia. Y aunque en muchos aspectos había fallado, en ella había una semilla que había germinado.
Sentí una certeza profunda. No tenía que quedarme donde no era bienvenida. No por terquedad ni por orgullo, sino porque merecía algo mejor. A veces, lo más valiente no es luchar por quedarse, sino decidir cuándo irse. Y aunque aún no tenía claro cuándo sería ese día, sabía que se acercaba. Después de la llamada de Omar, mi mente no dejó de darle vueltas a la idea. ¿Un nuevo lugar? ¿Un complejo de apartamentos para mayores? La palabra mayores sonaba a resignación. Pero Omar había descrito comunidades activas, con talleres, jardines, biblioteca. Sonaba a vida. Omar me envió varias opciones. Me tomé mi tiempo para verlas, para imaginarme allí. No quería un lugar lujoso ni moderno, solo un sitio donde pudiera tener tranquilidad, dignidad y sobre todo, libertad. Uno en particular me llamó la atención. Era un pequeño complejo de apartamentos adaptados, con jardines cuidados, una biblioteca comunitaria y talleres de arte. No era un hogar de retiro, no. Era un espacio de vida diseñado para personas que, como yo, aún tenían mucho por hacer, por aprender, por sentir. El solo hecho de imaginarme allí me provocaba una mezcla extraña de nervios y entusiasmo. Se lo conté a Juana. Me miró en silencio, sus ojos grandes y curiosos. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, Abu, me dijo, su voz ahogada. Siempre pensé que las abuelas estaban para cuidar a los demás. Pero ahora entiendo que también merecen cuidarse a sí mismas. Esa noche dormí con una serenidad nueva. Ya no soñaba con el pasado, con los fantasmas de lo que había perdido. Soñaba con el futuro. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana menor, Leticia. Hacía años que no hablábamos. La vida nos había llevado por caminos tan distintos que habíamos perdido el rastro la una de la otra. Me dijo que se había enterado de lo que había pasado, del juicio, por una amiga en común que había visto la publicación del fallo judicial en el boletín legal. Me preguntó si podía venir a visitarme. Acepté con reservas. Teníamos cuentas pendientes, viejas heridas que nunca se cerraron del todo, pero algo en su voz sonaba genuino. Al verla cruzar el umbral de la casa, sentí una mezcla de emociones. Nostalgia. Desconfianza. Ternura. Había envejecido, como yo, pero sus ojos guardaban el mismo brillo travieso de nuestra infancia. Pasamos toda la tarde hablando. Me pidió disculpas por no haber estado presente, por haberse alejado. Yo le confesé que también me había alejado, por orgullo, por la vergüenza de que viera en lo que me había convertido. Entre lágrimas y risas, recordamos nuestra infancia, los veranos en casa de la abuela, las travesuras con los primos. Fue un reencuentro necesario. Me recordó que, a pesar de todo, aún tenía raíces. Aún tenía con quién contar. Leticia me ofreció quedarme unos días en su casa, para tomar un respiro. Agradecí su gesto, pero le dije que no. No era huir. No era escapar de un problema. Era avanzar. Era una decisión, firme y consciente. Me di cuenta de que mi familia no era solo Damián y Juana. Tenía más. Cuando Leticia se fue, me senté en la mecedora del patio. El sol se estaba poniendo y el cielo tenía ese tono entre dorado y naranja que parecía prometer algo. No sabía qué, pero algo. En ese momento, sentí una certeza profunda. No tenía que quedarme donde no era bienvenida. No por terquedad ni por orgullo, sino porque merecía algo mejor. A veces, lo más valiente no es luchar por quedarse, sino decidir cuándo irse. Y aunque aún no tenía claro cuándo sería ese día, sabía que se acercaba. Entré a la casa.
Vi una foto vieja de Damián y Juana en un marco polvoriento sobre la repisa de la chimenea. La tomé, la limpié con cuidado y la volví a colocar. Luego me fui a dormir en paz, por primera vez en muchos años, en paz real. Después de la visita de Leticia, algo cambió dentro de mí. Fue como si esa conversación hubiera removido una capa de polvo antiguo que cubría mis recuerdos. Empecé a entender que el problema no era solo la relación con Roberta, ni siquiera el abandono emocional de Damián. Era algo más profundo. Era el hábito de hacerme pequeña para no molestar, de callar para no generar conflictos, de postergar mis propios deseos por mantener un frágil equilibrio familiar. Ya no quería vivir así. Había cumplido los 66 años cargando culpas que no eran mías. Aceptando migajas de cariño como si fueran festines, esperando reconocimiento de quienes solo sabían exigirme. Me preguntaba por qué había tardado tanto en despertar, pero también comprendía que a veces, solo cuando una toca fondo, logra ver con claridad. Esa claridad me llevó a tomar una decisión. Empecé a buscar lugares donde pudiera vivir por mi cuenta. Hablé con Omar. Él me envió varias opciones, las del complejo de apartamentos. Me tomé mi tiempo para verlas. Para imaginarme allí, dueña de mi espacio y de mi tiempo. En paralelo, recibí una invitación de Antonia para asistir a un encuentro literario en el Centro Cultural del barrio. Me animé a ir. Al llegar, me sorprendió ver a tantas mujeres de mi edad compartiendo historias, lecturas, poemas. Me sentí parte de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo la madre de Damián ni la abuela de Juana. Era Elena. Y eso bastaba. Al terminar el evento, una de las coordinadoras se me acercó para invitarme a participar en un taller de escritura autobiográfica. Dudé, pero acepté. Escribir era algo que siempre me había atraído, aunque nunca me había atrevido a hacerlo. Me senté frente a la hoja en blanco y comencé a escribir mi historia. No con odio ni con tristeza, sino con verdad pura y dolorosa. Y al escribir, sentí que las palabras lavaban mi alma. Cada página era un paso más hacia mi liberación. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos té con Juana, le conté que había elegido el apartamento donde quería vivir. Le mostré las fotos. A ella le brillaban los ojos. ¿Cuándo te vas, Abu?, me preguntó, con un nudo en la garganta. Pronto, mi amor. Quiero organizar todo con calma. ¿Puedo ayudarte a decorar tu nueva casa? Claro que sí, mi amor. Va a ser nuestro proyecto. Esa complicidad fue un bálsamo. Empezamos a planear juntas los colores de las cortinas, el tipo de plantas para el balcón, los cuadros para las paredes. Reíamos como si estuviéramos armando un castillo mágico. Y, de alguna manera, lo era. Damián pasaba de vez en cuando, observando en silencio mientras yo organizaba mis papeles y separaba mis cosas. Noté que le costaba, pero también que respetaba. Una noche, al verme organizar mis recuerdos en una caja, se acercó. Sé que no fui el hijo que merecías, mamá, me dijo, con la voz suave, casi un susurro. Lo miré. No tengo que perdonarte, Damián, le respondí. Solo quiero que seas mejor. Para ti. Para, Juana. Para tu propia vida. Nos abrazamos. Fue un gesto corto, torpe, pero real. Un pequeño hilo se tendía entre nosotros de nuevo. Ya todo estaba listo, solo faltaba fijar la fecha de la mudanza. Me senté a escribir en mi cuaderno una lista de cosas que quería hacer en mi nueva vida. Aprender a bailar tango, tomar clases de pintura, visitar pueblos del interior, leer todos los libros que había postergado. Soñar. A mi edad, como si tuviera 20 años. Porque el alma no envejece cuando una la nutre.
Y entonces entendí que el final de una etapa no era una tragedia. Era una puerta abierta. Una nueva historia por escribir. Y esta vez, sería la protagonista desde la primera línea. La mañana en que me mudé amaneció gris, pero no lluviosa. Era como si el cielo respetara mi momento, acompañándome en silencio. Me desperté temprano. No había dormido mucho, no por angustia, sino por la emoción contenida, por esa punzada de ilusión que hacía tanto no sentía. Me vestí con calma, preparé un café humeante y recorrí por última vez cada rincón de esa casa que, por años, me había sido ajena a pesar de haber vivido dentro. Cada pared parecía susurrarme episodios que ahora se disolvían como humo. No sentí tristeza, sentí un cierre. Como si estuviera dejando un escenario después de interpretar un papel demasiado tiempo. Damián apareció en la puerta del comedor. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. No dijo nada. Simplemente me abrazó. Le acaricié la nuca, como cuando era niño. No necesitábamos palabras. Ese abrazo fue un adiós y un comienzo. Juana llegó poco después, con una sonrisa luminosa. Traía en sus brazos una planta, un ficus robusta, verde, intenso, fuerte. La habíamos elegido juntas para mi nuevo balcón. La cargó con orgullo mientras subíamos al coche que nos llevaría al nuevo comienzo. Roberta no se despidió. No la vi esa mañana. No escuché pasos ni puertas, como si el silencio fuera su última palabra. Y yo no la necesité. Su ausencia ya no dolía. Era parte del alivio. El trayecto fue breve. Juana hablaba sin parar, haciendo planes para el próximo fin de semana. Quería quedarse a dormir conmigo, conocer a mis nuevas vecinas, decorar mi rincón de lectura. Yo la escuchaba con el corazón hinchado. Esa niña había sido mi ancla en medio de la tormenta. Gracias a ella recordé quién era. Llegamos al complejo a media mañana. El edificio tenía una entrada modesta flanqueada por bugambilias florecidas. El portero nos recibió con amabilidad y me entregó las llaves. Al cruzar la puerta de mi nuevo hogar, respiré profundo. Todo olía a pintura fresca. Y a posibilidades. La luz entraba por una ventana grande, iluminando el espacio con una calidez acogedora. Juana corrió a abrir las cortinas y exclamó que el balcón era perfecto para nuestras tardes de lectura. Nos pusimos manos a la obra. Colgamos las cortinas que habíamos elegido juntas, armamos la cama, colocamos los libros en una pequeña estantería. Era poco lo que había traído, apenas lo esencial, pero era suficiente. Para la hora del almuerzo, nos sentamos en el suelo sobre un mantel improvisado y brindamos con limonada fresca. Ella me miró y dijo, Abu, se siente como una casa feliz. Le respondí que eso era porque por fin yo también lo era. Los días siguientes fueron una danza de descubrimientos. Conocí a Clara, mi vecina de al lado, una mujer de 72 años con una energía contagiosa. Enseñaba acuarela en el centro cultural del barrio y me invitó a su taller. Asistí. Mis primeras pinceladas fueron torpes, pero me hicieron reír. Hacía años que no me reía así. Me inscribí en un curso de historia del arte, otro de meditación y uno de escritura avanzada. Las horas se llenaban de actividades que me nutrían. No tenía prisa, no tenía miedo. Me sentía en expansión. Cada vez que Juana venía a visitarme, compartíamos nuestras historias como dos amigas que se cuentan la vida. Ella me hablaba de su escuela, de sus dudas, de sus sueños. Y yo la escuchaba con atención plena, sin juzgar, solo acompañando. No era la abuela que solo daba órdenes o consejos. Era una mujer que acompañaba, que aprendía a escuchar. Y ella me lo agradecía con su cariño sincero. Era un regalo.
Una tarde, mientras caminaba por el parque que rodeaba el complejo, vi a una mujer sentada en una banca. Lloraba en silencio, con el rostro oculto entre sus manos. Me acerqué sin invadir. Le ofrecí un pañuelo. Me miró con sorpresa. Me agradeció. Empezamos a conversar. Se llamaba Dolores. Había perdido a su esposo hacía poco tiempo. No tenía hijos. Me contó que se sentía invisible, que nadie la escuchaba, que la soledad era un pozo sin fondo. Le hablé de mis propias heridas, de cómo había vivido tantos años siendo una sombra dentro de mi propia familia. Y por primera vez en mucho tiempo, vi reflejado en otro rostro el mismo dolor que había cargado en el mío. Desde entonces, comenzamos a vernos cada semana. Caminábamos juntas, compartíamos libros, llorábamos sin pudor. La soledad duele menos cuando se comparte. Pasó un mes. Me sentía más viva que nunca. Una mañana, recibí un correo electrónico de Damián. Me invitaba a almorzar. Acepté. Nos encontramos en un café cercano a su trabajo. Estaba nervioso. Se le notaba en la forma de mirar, de remover el azúcar en su taza. Me dijo que había empezado terapia. Que necesitaba entender por qué había permitido tanto daño. Se disculpó de nuevo, esta vez con una humildad distinta. Le creí. Me habló de Roberta, de cómo su relación se estaba desgastando, de cómo temía repetir patrones con Juana. Le dije que lo más valiente que podía hacer era romper con ellos ahora, antes de herir más. Nos despedimos con un abrazo largo. Lo vi caminar hacia su oficina con los hombros un poco menos pesados. Fue un paso. Un pequeño, pero verdadero paso. Esa noche me senté a escribir en mi cuaderno. Anoté una frase: el amor no es sacrificio, es libertad. Me la repetí varias veces, como un mantra. Era mi nueva brújula. Días después, recibí la visita de Francisca. Me trajo un libro que sabía que me gustaría, uno de esos que hablan de mujeres que viajan solas. Nos sentamos en el balcón, entre mis geranios florecientes, a compartir risas y recuerdos. Me dijo que me veía distinta, más luminosa. Le conté de mis talleres, de mis caminatas con Dolores, de mi incipiente jardín, que ya me había regalado sus primeras flores. Me felicitó, me abrazó con fuerza. Le dije que, sin su ayuda, no habría llegado hasta ahí. Ella me respondió que cada paso había sido mío. Que ella solo me había recordado que tenía piernas. Un domingo, Juana me propuso hacer un vídeo para una tarea de la escuela sobre la mujer más valiente que conoces. Me grabó contando mi historia. Hablé con naturalidad, sin dramatismo, solo con verdad. El vídeo, que solo iba a ser para su clase, se compartió entre sus compañeras. Varias madres y abuelas lo vieron. Me escribieron cartas. Una me dijo: gracias por decir lo que tantas callamos. Otra: pensé que era tarde para empezar de nuevo, pero ahora sé que no lo es. Lloré al leerlas. No de tristeza. De esperanza. Mi historia, con todos sus golpes, podía servir para alumbrar caminos ajenos. Y eso era un regalo que no esperaba. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Ya no me sentía culpable por elegir mi paz. Ya no dudaba si había hecho lo correcto. Ya no me preguntaba si algún día me agradecerían. Hacía todo por mí. Y eso no era egoísmo, era justicia. Cada mañana me miraba al espejo y me reconocía, no como la madre perfecta ni la abuela ideal, sino como una mujer que sobrevivió a su propia historia. Que la reescribió. Que la convirtió en suya, completamente suya. Una tarde, recibí una llamada de Damián. Era inesperada.
Su voz sonaba más suave, más humana. Me dijo que quería verme, que necesitaba hablar conmigo con sinceridad, sin máscaras ni reproches. Sentí el corazón acelerado, no por miedo, sino por la oportunidad que se abría. Cuando llegó a mi pequeño apartamento, lo recibí con una mezcla de nostalgia y esperanza. Hablamos durante horas. Me confesó cuánto le había costado entender el daño que había causado. No solo a mí, sino a Juana y a sí mismo. Admitió que Roberta había tenido una influencia tóxica en su vida, pero también asumió la responsabilidad por sus actos, por su silencio, por su cobardía. No fue una disculpa vacía, sino un compromiso para cambiar, para ser mejor padre y mejor hijo. Sentí que algo en nuestra relación renacía. Algo que creí perdido para siempre. Aquel encuentro no borró el pasado, pero abrió un camino hacia el perdón y la reconciliación. No fue fácil ni rápido. Hubo momentos de duda, de dolor, pero también de crecimiento. Juana volvió a confiar en su padre. Y yo encontré en mí misma la fuerza para soltar el rencor y construir una nueva historia con ellos, aunque sin olvidar las heridas. Porque sanar no es olvidar. Es aprender a vivir con las cicatrices que nos hacen quienes somos. Roberta desapareció del horizonte. Al menos, de mi presente. No necesité enfrentamientos ni venganzas. Su partida silenciosa fue suficiente. En su lugar, apareció una paz que no esperaba encontrar. Esa paz que nace cuando decides dejar atrás lo que te hace daño y abres espacio para lo que te nutre. Me sentí libre. Libre de expectativas ajenas, libre de culpas impuestas, libre para ser simplemente yo. El pequeño jardín que planté en mi balcón creció vigoroso. Cada hoja verde era una promesa, cada flor una celebración. Lo cuidaba con dedicación, y a veces Juana y yo nos sentábamos allí a leer, a soñar, a planear futuros que antes parecían imposibles. Esa conexión con la tierra me enseñó que la vida es un ciclo constante de sembrar, esperar y florecer. Que una puede renacer tantas veces como sea necesario. Mi pensión, esos 950 € que antes eran motivo de menosprecio, se convirtieron en mi símbolo de independencia. Con ella aprendí a manejar mis finanzas, a planear mis gastos, a administrar mi vida con autonomía. No dependía de nadie más para sobrevivir, para decidir, para vivir. Eso me dio una dignidad que ningún insulto ni desprecio pudieron arrebatarme. El día que Juana regresó a casa con una medalla por un concurso de arte, sus ojos brillaban más que nunca. Me dijo que todo lo que había aprendido conmigo la había inspirado a ser valiente, a seguir sus pasiones sin miedo a equivocarse. Esa declaración fue el premio más grande que podía recibir. Mi legado no eran bienes materiales ni sacrificios invisibles, sino el amor sincero y la enseñanza de que siempre se puede empezar de nuevo. Finalmente, comprendí que el mayor regalo que me hice fue permitirme ser feliz sin condiciones, sin disculpas. Ser feliz a mi manera, con mis tiempos y mis decisiones. Esa felicidad era mi venganza silenciosa contra quienes dudaron de mí. No necesitaba demostrarles nada. Mi vida hablaba por sí sola. Así, en esta nueva etapa, construí un hogar que era mío de verdad. Un espacio donde las risas reemplazaban las lágrimas, donde la luz vencía las sombras, donde el amor se manifestaba en formas simples pero poderosas. Un hogar que no dependía de títulos ni posesiones, sino de la paz interior que había cultivado con tanto esfuerzo. Y mientras escribo estas palabras, sé que mi historia no es única ni perfecta, pero es real. Es la historia de una mujer que encontró su voz cuando ya muchos pensaban que era demasiado tarde. Que decidió que merecía respeto, cariño y dignidad. Que aprendió a amarse sin condiciones y a dejar ir lo que no la hacía crecer. Porque al final, no es la pensión, ni la casa, ni los años lo que define a una persona. Es la capacidad de reinventarse, de levantarse una y otra vez, de seguir adelante con el corazón abierto,
dispuesto a recibir lo mejor que la vida puede ofrecer. Y así, la historia de Elena llega a su fin. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Hubieran hecho algo distinto en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también podría emocionar, y suscribirse al canal para no perderse los misterios que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.